En los próximos capítulos de Amanecer, la tensión alcanzará un nivel insoportable. Joaquín, marcado por las heridas físicas y emocionales, tomará una decisión que podría cambiarlo todo. Durante mucho tiempo ha sido señalado como el monstruo de Villa Escarlata, el hombre al que culpan por la desgracia de tantas mujeres y por tragedias que mancharon de sangre el destino de varias familias. La sombra de la sospecha ha caído sobre él como una losa imposible de cargar. Sin embargo, la verdad que arde en su interior está a punto de salir a la luz. Desde su cama de hospital, debilitado pero con la mente más lúcida que nunca, Joaquín se prepara para revelar la verdad oculta. Ahora sabe con certeza que Sebastián, su propio cuñado, es el verdadero artífice de la oscuridad que se cierne sobre todos. Sebastián, ese hombre aparentemente intocable, ha manipulado, traicionado y destruido vidas a su antojo, moviéndose con absoluta impunidad bajo la máscara de respetabilidad. Pero Joaquín ya no está dispuesto a guardar silencio. Cuando Leonel lo visita, no encuentra al mismo Joaquín derrotado que todos imaginaban, sino a un hombre con un propósito claro: entregar su última carta. Joaquín le pedirá ayuda a Leonel, confiándole cada detalle, cada prueba, cada señal que lo condujo a descubrir que Sebastián no solo es un criminal, sino una amenaza latente para todos los que lo rodean. Le advierte con una frialdad escalofriante: Sebastián es capaz de cualquier cosa, incluso de acabar con su propia familia si eso garantiza mantener su poder y sus secretos. Este momento marcará un punto de no retorno. Leonel, al escuchar a Joaquín, comenzará a observar todo con nuevos ojos. Lo que parecía paranoia cobra sentido. Cada gesto de Sebastián, cada palabra, cada movimiento encierra un peligro que ahora no puede ignorar. Leonel se convierte en un cómplice silencioso, protegiendo a Joaquín en el hospital y fingiendo ante todos que el hombre sigue grave, cuando en realidad se encuentra maquinando cómo destapar la red de engaños y crímenes que rodea a Sebastián. La trama se complica cuando, al buscar pruebas en secreto, Leonel descubre algo mucho más perturbador. No solo Joaquín estaba en riesgo, sino también Atocha, su propia hermana, que vive bajo la influencia directa de Sebastián. Leonel comienza a sentir un miedo que nunca antes lo había paralizado. La posibilidad de que Atocha no sea la víctima indefensa que todos creen, sino alguien que guarda oscuros secretos propios, alguien incluso más peligrosa que el hombre que hasta ahora han señalado como enemigo. El hospital se convierte en un lugar donde se gesta un pacto silencioso entre Joaquín y Leonel, mientras fuera de esas paredes, Sebastián sigue moviendo los hilos de la intriga, sin sospechar que poco a poco se le cierran los caminos. El destino está en juego. ¿Serán capaces Joaquín y Leonel de unir fuerzas, de desenmascarar a Sebastián antes de que sea demasiado tarde? ¿O caerán ambos en la trampa mortal de un hombre que jamás ha conocido límites? Alba, impulsada por sus sentimientos, decide finalmente dar un paso que nadie esperaba: atreverse a entregarse a Leonel Carranza. Ese instante que muchos televidentes habían aguardado desde hace tiempo, cargado de tensión y de deseo reprimido, se convierte ahora en una realidad imposible de detener. La atracción entre ellos, que venía gestándose con miradas, silencios y encuentros furtivos, explota en un momento de intimidad que sella su unión de manera definitiva. Pero esta noche de pasión no es solo el cumplimiento de un deseo, también es el inicio de una tormenta. Sebastián, siempre atento a lo que ocurre en las sombras de la hacienda, logra enterarse de lo sucedido entre Alba y Leonel. Y es precisamente durante una elegante cena, cuando la familia y los invitados celebraban la inminente boda de Alba con Leonel, que Sebastián decide mover sus piezas en el tablero. Con una frialdad calculada, deja caer la verdad como un veneno que recorre la mesa. Alba ha compartido más de un beso en secreto con él. La revelación cae como un rayo. Leonel, sorprendido y herido, interpreta las palabras de Sebastián como una traición imperdonable, convencido de que Alba le ocultó esa parte de su pasado. La verdad es que no. Convencido de que Alba le ocultó esa parte de su pasado. La desconfianza se instala de inmediato, transformando lo que debía ser una velada de celebración en un escenario de dudas, reproches silenciosos y miradas llenas de resentimiento. Lario de dudas, reproches silenciosos y miradas llenas de resentimiento. La relación que apenas comenzaba a florecer se tambalea frente a todos, sin que Alba pueda detener el derrumbe. Mientras tanto, Sebastián disfruta del caos que él mismo ha provocado. Su plan para destruir la felicidad de Alba parece funcionar a la perfección, porque nada hiere más que la desconfianza entre dos amantes que soñaban con un futuro juntos. Ahora, la pareja que parecía destinada a vencerlo todo se enfrenta a una ruptura que podría ser definitiva. Pero la historia no se detiene ahí. Este revés abre la puerta a nuevas intrigas, pues Leonel, cegado por los celos y el dolor, podría tomar decisiones precipitadas que lo alejen no solo de Alba, sino de todos aquellos que intentaban protegerlo. Alba, por su parte, se verá obligada a luchar con más fuerza que nunca para recuperar la confianza del hombre al que ama y demostrar que su corazón nunca perteneció a Sebastián. Y lo que parecía una simple revelación en una cena, terminará encendiendo la mecha de una guerra emocional que pondrá a prueba la lealtad, la pasión y los secretos de cada uno. Porque en Amanecer nada es lo que parece, y cada paso hacia la felicidad puede convertirse en un salto directo al abismo. Jovita, una mujer que durante años ha vivido atrapada en las sombras de una memoria fragmentada. Poco a poco, recuerdos enterrados comienzan a emerger como olas que golpean con fuerza la orilla, hasta que la verdad ya no puede seguir oculta. Jovita se arma de valor y confiesa a Leticia un secreto que llevaba demasiado tiempo guardado. Atocha y Leonel no son simplemente nombres en su pasado, sino sus propios hijos, los hijos perdidos que buscó sin descanso durante años de angustia y silencio. La revelación cae como un rayo en medio de la calma. Leticia, quien escucha incrédula, queda paralizada. Sus ojos se abren de par en par, su respiración se entrecorta, y por un instante parece que el mundo se ha detenido a su alrededor. El peso de esas palabras no solo remece sus emociones, sino que cambia el rumbo de su destino, porque lo que acaba de escuchar no es un secreto menor, sino una confesión que enlaza vidas, recuerdos y dolores en una red de misterio y tragedia. La atmósfera se vuelve densa, como si un eco invisible recorriera cada rincón de la habitación, recordando que nada volverá a ser como antes. En otra parte de la historia, la tensión se traslada a la sala principal del hospital, donde Joaquín yace debilitado, convaleciente y rodeado de sombras.
Allí irrumpe Sebastián, cargando con la firmeza de quien no duda en usar la amenaza como arma. Su visita no es un gesto de cortesía ni de compasión, sino una advertencia velada que envuelve a Joaquín en un torbellino de miedo y presión. Sebastián le recuerda sin titubeos que si no asume la responsabilidad de lo que ocurrió, pronto sabrá lo que significa enfrentarse a él en toda su crudeza. La habitación se impregna de una tensión insoportable, como si un peligro invisible acechara en cada rincón, listo para desatarse en cualquier momento. Joaquín, atrapado entre la debilidad física y la carga de culpa que le imponen, se debate en silencio, ceder a las exigencias de Sebastián o resistir hasta el final. Su cuerpo, frágil y agotado, refleja el dilema interno de un hombre que no sabe si tendrá fuerzas para soportar el castigo que se avecina. Mientras tanto, Leonel, decidido y sereno, se reúne con Alba para marcar un nuevo capítulo en su relación. Entre ellos no hay amenazas ni secretos, sino la ilusión de un futuro compartido. Leonel le entrega un documento simbólico, un papel en blanco donde Alba puede escribir la fecha de su boda. La emoción invade a la joven, que con manos temblorosas pero seguras revisa aquel papel, consciente de que no solo está fijando un día en el calendario, sino que está sellando un compromiso que cambiará sus vidas para siempre. Con una sonrisa que mezcla nervios y alegría, Alba señala la fecha elegida. Sus ojos brillan con convicción, demostrando que no se trata de un impulso pasajero, sino de una decisión meditada con el corazón y la razón. Leonel la observa con ternura, preguntándose en silencio si la vida, tan llena de pruebas y engaños, les permitirá llegar a ese día sin que el destino interfiera. La atmósfera se vuelve casi sagrada, como si un susurro invisible recorriera la habitación, acompañando la intensidad del momento, recordando que incluso en medio del caos todavía existen instantes de amor puro y esperanza. Mientras Leonel y Alba sueñan con el futuro, Sebastián trama sus propios planes en las sombras. Con paciencia y astucia, observa los movimientos de todos, esperando el instante preciso para desatar un nuevo golpe. La boda, lejos de ser una celebración, podría convertirse en el escenario perfecto para sus maquinaciones, porque Sebastián no conoce límites cuando se trata de destruir la felicidad de los demás. De este modo, los hilos de la historia se entrelazan en un tejido cargado de secretos, amenazas y decisiones trascendentales. Jovita enfrenta la culpa de haber callado tanto tiempo y abre la puerta a un pasado que regresa con fuerza para reclamar su lugar. Leticia lidia con una revelación que sacude sus certezas más profundas, obligándola a replantearse lo que sabía de quienes la rodean. Joaquín, atrapado entre la vida y la muerte, es presionado por Sebastián, cuya ambición y sed de poder parecen no tener límites. Y Alba, con el corazón lleno de amor por Leonel, se aferra a la esperanza de que su boda sea el comienzo de una vida nueva, sin imaginar que la sombra de Sebastián amenaza con oscurecerlo todo. Sebastián planea revelar un secreto devastador. Confesar que en el pasado compartió un romance prohibido con Alba. Una verdad que amenaza con destruir cualquier esperanza de estabilidad y que añade una tensión insoportable a la trama. Pero ese no es el único demonio que carga sobre sus hombros. La raíz de su locura se hunde en la figura de su propio padre, un hombre sin escrúpulos que desde que Sebastián era apenas un niño se dedicaba a desaparecer mujeres sin dejar rastro. Ese monstruo sembró el terror frente a sus propios ojos, convirtiendo cada crimen en una lección macabra para su hijo. En aquellos años, Fátima era tan solo una niña pequeña, incapaz de recordar la verdadera cara de su progenitor. Leticia, en un intento desesperado por proteger a sus hijos, decidió ocultar la verdad inventando una historia piadosa. Les aseguró que su padre había muerto. Pero la realidad era otra. Ese hombre había sido condenado a 40 años de prisión por asesino. La justicia, sin embargo, mostró sus grietas. Gracias a su buena conducta y a la falta de pruebas contundentes, su condena fue reducida en 10 años. Mientras tanto, Sebastián nunca dejó de saber quién era en realidad ese hombre, porque antes de ir preso le había dejado grabaciones, una especie de manual siniestro, diseñado para que su hijo pudiera seguir con aquel legado de sangre y locura. Aunque Leticia intentó construir un muro protector, nunca logró salvar a Sebastián del todo. El niño que había visto los horrores de cerca, terminó caminando por las mismas huellas que su padre. El destino se ensaña aún más cuando llega el momento de que la verdad salga a la luz. Para Fátima será devastador enterarse de que su padre sigue vivo, que no murió como siempre creyó, sino que acaba de salir de prisión tras cumplir 30 años encerrado por homicidio. La estructura entera de la familia de Leticia comienza a desmoronarse, pues todo lo que había construido estaba cimentado sobre secretos y mentiras. La revelación no solo destruye la confianza, sino que abre heridas imposibles de cerrar. Un padre psicópata regresa, un hijo continúa reproduciendo sus pasos, y una mujer, Leticia 1 11 11 11 22 22 22, ¿qué cerebro ha criado esta boca? Sino que abre heridas imposibles de cerrar. Un padre psicópata regresa, un hijo continúa reproduciendo sus pasos, y una mujer, Leticia, vulnerable y desgastada, vuelve a quedar atrapada en una espiral de manipulación. Como si no fuera suficiente, otro miembro de esta familia, Joaco, muestra también su mente perturbada y se convierte en un peligro constante. Paralelamente, aparece Blast, un joven sin rumbo, sometido a los caprichos de Atocha, una mujer mayor que lo maneja como a un simple juguete. La manipulación se convierte en moneda corriente en Villa Escarlata, donde casi nadie escapa de las garras de la locura. La única que parece mantener cierta cordura es la hija de Fátima, quien intenta escapar del destino trágico de su familia. Pero ni siquiera ella está a salvo, porque su acercamiento a Gustavo la arrastrará a incontables problemas. Intentará ayudarlo, protegerlo y sostenerlo, pero en esa búsqueda terminará envolviéndose en una maraña peligrosa que amenaza con destruir su vida también. En esta historia, los personajes estables son escasos, casi todos llevan la locura incrustada en la sangre como una herencia maldita. Cuando el padre de Sebastián y Fátima finalmente recupere su libertad, su primer destino será Villa Escarlata. El reencuentro con su familia no será un gesto de redención ni un intento de reconciliación, sino el inicio de una nueva ola de destrucción. A pesar de los años tras las rejas, ese hombre no ha cambiado. Su mente torcida sigue intacta, con la misma perversión que lo llevó a cometer tantos asesinatos. Su regreso no trae paz, sino ruina y desgracia para todos.
Su objetivo es claro, buscar a Sebastián, obligarlo a continuar con el legado que inició décadas atrás y presionarlo para que jamás abandone esa senda de oscuridad. El problema es que Sebastián, tras tantos años de caos, comienza a mostrar cansancio. En medio de su obsesión por Alba y el deseo de tener un futuro junto a ella, se plantea la idea de abandonar su pasatiempo siniestro de desaparecer mujeres. Por primera vez, el deseo de cambiar se asoma como una posibilidad. Sin embargo, su padre no se lo permitirá. El shock entre ambos promete ser devastador. Sebastián se encuentra atrapado en un dilema. Seguir el camino de violencia y sangre que su padre le impone o luchar por el amor y la redención que sueña al lado de Alba. Pero enfrentarse a un asesino de sangre fría, que además es su propio progenitor, no será una tarea sencilla. Este regreso amenaza con encender una guerra familiar donde nadie saldrá ileso. Pero Alba se encuentra con él, quien, después de tanto dolor y palabras hirientes, finalmente se atreve a pedir perdón a Alba. Ese gesto, tan simple y al mismo tiempo tan poderoso, abre una puerta a un futuro distinto. Alba lo recibe con alivio, y los que seguimos la historia sentimos que se enciende una chispa imposible de apagar. Desde ese instante, el amor entre ellos ya no tendrá retorno. Han cruzado un límite del cual no habrá vuelta atrás, y la pasión que los envuelve amenaza con convertirse en un huracán que arrasará con todo lo que se interponga en su camino. La confianza de Leonel hacia Alba se afianza cada vez más. Prudencia y Gustavo, quienes nunca han dudado de la integridad de la joven, le recuerdan constantemente que ella no tiene nada que ver con el incendio que consumió la hacienda Montoro. Poco a poco, Leonel comienza a creer en su inocencia y a ver en Alba a la mujer que puede devolverle la calma y la esperanza. El amor, pese a las heridas y las traiciones del pasado, empieza a abrirse paso como una fuerza arrolladora. Pero mientras los sentimientos florecen, en otra parte de la trama se enciende una oscuridad aún mayor. Sebastián descubre los crímenes de Atocha y comprende que ella no solo es asesina, sino también ladrona. Ha robado a su propio hermano y a los campesinos del pueblo, sumando más pecado a su lista interminable de culpas. La amenaza se instala entre ambos, porque Sebastián, aunque manchado de sangre como asesino serial, no duda en recalcarle que si ella revela sus secretos, ambos caerán. Lo más cruel es que, en sus propias palabras, se atreve a proclamarse santo a su lado, asegurando que Atocha es aún peor, capaz de robar y traicionar incluso a su propia familia. La tensión entre ellos alcanza un punto de quiebre. Atocha, aunque es un criminal, se erige como protector de su madre, su hermana y su sobrino, dejando claro que para él, la familia es sagrada, mientras Atocha representa la podredumbre más absoluta. Su ira se manifiesta cuando le recuerda que ha matado a su padre y que amenaza ahora con la vida de su propia madre solo por vergüenza de un origen humilde. La violencia estalla y Atocha recibe un golpe cargado de furia, un recordatorio de que Sebastián también podría hacerla desaparecer.